tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del incremento total y el diferencial total. Vamos a hacer una diferencia entre ellos y vamos a ver cómo esto se utiliza en la teoría de propagación de errores, con un pequeño ejemplo sencillo. Entonces, vamos a hablar un poco de la diferencia entre el incremento y el diferencial. Hablando de una función de una variable independiente, que es lo que veíamos en Matemáticas 1, tenemos el i que depende del x, o sea, el i es una función que depende únicamente de x. Muy bien, entonces nos ubicamos en un punto inicial A, donde la ordenada sería la función evaluada en el punto A. Si aumentamos el x en un incremento o un delta de x, entonces el x vamos a aumentar en un delta de x teniendo el nuevo punto, el delta de x o más x, ¿no? La función evaluada en este punto sería la función de A más delta de x. El incremento de la función o el delta de i, ¿qué vendría a ser? Es básicamente cuánto aumenta la función, cuánto ha aumentado esta función, que sería la función evaluada en el punto final menos en el punto inicial, cuando el x ha aumentado en un delta de x. Este es el incremento. ¿Ok? Y ahora hablemos del diferencial, que es algo distinto. Nosotros normalmente escuchamos que el diferencial es un incremento muy chiquitito, que es un incremento cuando es tiende a cero, cosa que no es tan cierto. ¿Qué cosa es el diferencial? Nosotros habíamos hecho que el x aumente en un delta de x y luego evaluamos la función en este punto y veíamos cuánto ha aumentado la función para encontrar el delta de i. Pero ahora, para hablar del diferencial de i, no vamos a guiarnos por la función, sino vamos a guiarnos por la recta tangente. Vamos a evaluar o vamos a graficar esta recta tangente aquí en el punto inicial y vamos a situarnos o guiarnos por esta recta tangente aumentando el x hasta el punto final, que es x más delta de x, encontrando este otro punto. Este otro punto me va a dar una diferencia en altura distinta que va a ser el diferencial de i. Date cuenta que hay una diferencia entre diferencial de i y delta de i. Es distinto porque en el incremento nos hemos guiado por la función y en el diferencial nosotros nos hemos guiado por la recta tangente. Es distinto, ¿no? ¿Ok? Ahora también sabemos lo siguiente. Sabemos que aquí θ o la tangente del ángulo θ, que vendría a ser la pendiente de esta recta tangente, vendría a ser, fíjate en la imagen, es d de i diferencial de i sobre diferencial de x, ¿no? Y esto de aquí es la derivada, ¿no? ¿Ok? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que el incremento de x sea bien chiquito. ¿Ok? Cuando el incremento de x es bien chiquito y estamos en un punto por aquí, prácticamente el incremento de i va a ser el diferencial de i. No va a haber mucha diferencia, va a ser casi lo mismo. Entonces, ¿qué consecuencia tenemos de esto? Que el límite, cuando el delta de x tiende a cero, ¿de qué cosa? Del delta de i sobre delta de x va a ser igual a la derivada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando el incremento en x tiende a cero, el delta de i es igual al de i. Perfecto. Entonces vamos a decir que el límite cuando el delta de x tiende a cero, de delta de i, ¿qué cosa es? Es la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial sobre el delta de x. Y esto de aquí es la definición de la derivada. De ahí es donde proviene que nosotros decimos que cuando el delta de x es muy chiquito, entonces el delta de i se vuelve prácticamente igual al diferencial de i. Por eso que cuando hablamos de diferencial de x, diferencial de y, hablamos de cantidades muy pequeñas. Pero no porque efectivamente sean cantidades pequeñas, sino que nosotros vamos a trabajar con unos diferenciales bien pequeños para que se aproximen muchísimo a los incrementos y podamos trabajar con respecto a las derivadas. ¿Ok? Entonces, que no quede esa confusión de pensar que el diferencial de y es igual al incremento en y. Esto ocurre solamente cuando el incremento en x es bien pequeño. ¿Ok? Ahora nos situamos un poco en las tres dimensiones. Y ya estamos aquí. ¿Ok? Si nos situamos en tres dimensiones, ya no vamos a trabajar con una recta tangente, sino con un plano tangente. Esto de aquí es un plano tangente a la curva.
en el punto, ¿qué punto? En el punto A, B, la función evaluada en A, B. ¿Ok? En este punto nos encontramos donde el X vale A, el Y vale B, y la ordenada o la altura, el Z, es la función evaluada en esos dos puntos. ¿Ok? Ahora ya no nos vamos a guiar por la recta tangente porque estamos en tres dimensiones. Nos vamos a guiar por un plano tangente. ¿Ok? Entonces el incremento en Z sería la función en el punto final, que es este punto de aquí, donde el A ha tenido su pequeño incremento de X, el B ha tenido su pequeño incremento de Y. Bueno, digo pequeño porque en realidad podría ser cualquier incremento, ¿no? Y el Z sería la función evaluada en esos dos puntos. ¿Ya? Este es el punto que está aquí. Este punto. Voy a borrar aquí, que está un poco feo. Ese es el punto que he llegado siguiendo la superficie. ¿Qué es lo que he hecho? El X le he dado un pequeño incremento hasta este punto, que es X más incremento en X. Luego el Y, he dado un incremento, que es Y más incremento de Y. Y luego este punto de aquí, he evaluado la función en este punto y he restado menos la función en el punto inicial. ¿Ok? Entonces, la función evaluada en el punto final menos la función en el punto inicial viene dado por el incremento. Este es el incremento. Nuevamente, igual que en el caso anterior, nos vamos a guiar por la función, que en este caso es una superficie. Nos guiamos por la superficie y llegamos al punto donde tenemos el incremento de z. Pero el diferencial de z no nos vamos a guiar por la superficie, sino nos vamos a guiar por el plano tangente. Y vas a darte cuenta que el incremento de z es distinto al diferencial de z. Pero nuevamente, cuando el delta de x es chiquito y ahora el delta de y también es chiquito, fíjate, cuando estos puntos están muy cerca, digamos por aquí más o menos, poquito incremento en x, poquito incremento en y, prácticamente el incremento en z se va a convertir en el diferencial total. ¿Qué cosa es el diferencial total? Al diferencial de z lo vamos a llamar como diferencial total. ¿Y cómo encuentro ese diferencial total? Siguiendo, como les dije, este plano y tenemos este diferencial total. Y ahora ese diferencial total, por regla de cadena, es la derivada de la función con respecto a x de x más la derivada de la función respecto a y, la parcial de y. ¿Ok? Es así como nosotros encontramos el diferencial. Pero el incremento en z siempre va a ser la función en el punto final menos la función en el punto inicial. Son distintos, son distintos. Pero nuevamente, cuando este incremento en x es pequeño, este incremento en y es pequeño, el diferencial se vuelve muy cercano al incremento. ¿Ok? Entonces vamos a dar un ejemplo para ver cómo aproximamos estos dos valores. Voy a borrar esto. Por aquí tengo un ejemplo de esto. A ver, ¿qué nos dice el ejemplo? Nos dice si la función es x cuadrado más 3xy menos y cuadrado, determine el diferencial de z. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es el diferencial de z o el diferencial total? Es la derivada parcial de f respecto a x de x más diferencial parcial de f respecto a y de y. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos el diferencial parcial de f respecto a x? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El y lo tenemos que hacer constante, ¿no? Ya hemos hablado bastante de las derivadas parciales. Hemos hablado que se hace un plano donde el y es constante
se halla la intersección y se encuentra la pendiente de la recta tangente. Pero matemáticamente, no geométricamente, ¿cómo se calcularía esto? El y sería constante, entonces acá que tengo 2x más 3y, nada más de x, más el diferencial o la derivada parcial de f respecto a y, donde el x se volvía constante, acá 0, acá tengo 3x y menos 2y. Perfecto. Ya tenemos la respuesta de la. Ahora respuesta de B. Nos dice que el x cambia de 2, o sea, el x empieza en 2 y su incremento va a ser 0,05, mira, un incremento pequeño. Y el y va a cambiar de 3 y el incremento de y va a ser menos 0,04. ¿Por qué? Porque el punto final es 2,96 y el punto final es 2,05. ¿Ok? Entonces ya nos dan el x, el y, y tenemos que hallar los valores de incremento en z y diferencial en z. ¿Cómo hallo el incremento en z? Sería la función del punto final, que el punto final es 2,05, 2,96, menos la función evaluada en el punto original, que es 2,3. ¿Ok? A ver, ¿cómo evaluamos esto? 2,05 al cuadrado más 3 por 2,05 por 2,96 menos y cuadrado, que es 2,96 al cuadrado, y esta es la función evaluada en el punto final, menos la función en el punto inicial, que es 2 al cuadrado más 3 por 2 por 3 menos y cuadrado, que es 3 cuadrado. Listo. Evaluamos esto y por aquí tengo el resultado. El incremento me sale 0,6449. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hallamos el diferencial? Para hallar el diferencial, lo que vamos a hacer, como el delta de x es muy pequeño, voy a decir que delta de x va a ser d de x, aproximadamente, ¿no? Y el d de y va a ser d de y. Estoy haciendo esta aproximación porque estoy viendo que los incrementos son bastante pequeños, ¿no? De lo que sale, que habíamos dicho que el incremento de z, el incremento total, va a ser igual a 2x más 3y, ya lo habíamos encontrado, por d de x más 3x menos 2y por d de y. Reemplazamos en los valores que tenemos. El diferencial total es 2 veces el punto x, es el punto inicial, que es 2, más 3, el punto final, que es 3. El d de x, ¿qué cosa es? El incremento en x, que es 0,05, más 3 veces el x vale 2, menos 2 veces el y vale 3, por d de y, que en este caso es menos 0,04. Reemplazamos esto y nos sale 0,65. ¿Ok? Entonces teníamos 0,6449 contra 0,65. Date cuenta que no es lo mismo el incremento que el diferencial. Pero como son bien pequeños, el delta de x tiende a 0 y el delta y también tiende a 0, puedo decir que son bastante próximos. Bastante próximos. Ok, entonces ya hemos encontrado un poco la diferencia entre el incremento y el diferencial, ya hemos entendido de dónde proviene esto y podemos hacer un ejemplo un poco más práctico de la propagación de errores. Tengo por aquí. Ok, ¿cómo mido la propagación de errores? Es acá, me dice que tengo un cono circular recto. Ok, vamos a dibujar un cono circular recto, más o menos así. Una cosa así. Aquí tenemos el radio y la altura, que es lo que yo necesito para medir el volumen. ¿Ok? Sabemos que volumen es
pi r cuadrado h sobre 3. Voy a dejarlo por aquí. ¿Qué más sabemos? Sabemos que ha medido el radio como 10 centímetros y ha medido la altura 25 centímetros. Esto es lo que ha medido. Pero también sabemos que el posible error de medición es 0,1 centímetros en cada uno. ¿Ok? Hablamos de un error de medición. ¿Qué cosa es un error de medición? Es un pequeño delta, ¿no? Entonces, esta medida en realidad puede ser 10,01 o 9,9, ¿no? Centímetros. Ok, entonces lo que nos van a pedir en este caso es utilizar diferencial total para estimar el error máximo en el volumen calculado del cono. Queremos el error máximo que puede haber en el volumen. Ok, si yo asumo que estas medidas son correctas y no tienen ningún error, puedo encontrar un volumen fácilmente, ¿no? Aplicando la fórmula yo sé cuánto sale ese volumen, por acá lo tengo anotado. Me salía 2618 centímetros cúbicos aproximadamente, bueno, con decimales, ¿no? Aproximando. Ya puedo decir que este es el volumen, pero ¿cuánto sería el error máximo? El error máximo sería el incremento que habría si es que estas dos variables tienen su pequeño incremento de error. Su pequeño incremento podría ser de 0,1 centímetros, que es el error, y la altura también 0,1 centímetros, que es el incremento máximo que podría tener cada una de estas variables. Ahora, si incrementa en este valor, o sea, si utilizamos el error máximo, ¿cuánto ha incrementado el volumen? Esto es lo que nos están pidiendo en otras palabras. Entonces lo que tenemos que encontrar es el incremento, bueno, en este caso como el incremento en R es pequeño y el incremento en H también es pequeño, vamos a considerar que son pequeños en función al valor medido. En porcentaje es bastante pequeño, por eso decimos que son bastante chiquitos. Entonces el diferencial va a ser prácticamente el incremento. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? El diferencial es igual derivada parcial de la función respecto a x de x más derivada parcial de la función respecto a y de y. Esto es lo que tenemos que encontrar. Donde el dx voy a aproximar al delta de x y el de y aproximar al delta de y. Porque estos dos son valores bastante pequeños. ¿Ok? Ahora tengo que hacer las derivadas parciales respecto a x y respecto a y. Donde la variable x va a ser el radio, la variable y va a ser la altura y el z va a ser el volumen. Entonces el incremento en volumen es derivada de volumen respecto a r por dr más derivada parcial de volumen respecto a la altura por d de altura. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es derivar parcialmente en r. Si derivo parcialmente respecto a r, que tengo 2 pi RH sobre 3. Recuerda que en este caso el h tiene que ser constante. Y derivada parcial respecto a h, que tengo pi r cuadrado sobre 3. ¿Ok? Donde el r es constante. Ya tengo estos dos valores. Entonces el incremento, bueno, en este caso como el incremento es chiquito, el diferencial de volumen es 2 pi RH sobre 3 por ddr más pi r cuadrado sobre 3 por ddh. Recuerda que el ddr estamos aproximando al incremento y aquí también al incremento en h. Tengo todos los datos y vamos a reemplazar. El diferencial de volumen, ¿qué cosa es? 2 pi. El radio era 10 centímetros. La altura es 25 centímetros sobre 3 por el incremento. El incremento en el radio es 0,1 centímetros. ¿Ok? Aquí más pi, el r vale 10 al cuadrado sobre 3 y esto por el incremento en h, que es 0,1 centímetros. Fíjate que aquí está centímetros, centímetros, centímetros. Aquí centímetros cuadrados por centímetros. Todo eso está en centímetros cúbicos. Ya, el diferencial de b, evaluando todo esto y reemplazando, me sale 20 pi, que es aproximadamente 63 centímetros cúbicos. Entonces, el error máximo que puede haber en el volumen va a ser 63 centímetros cúbicos, donde el volumen es 2618 centímetros cúbicos. Y es así como podemos hablar un poco de la propagación de los errores. ¿Cómo se propagan los errores? Estamos hablando de los incrementos en la función, cuando el pequeño incremento en cada una de las variables independientes va a ser el error de medición máximo que puede haber. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos ver cómo se están propagando los errores utilizando
el incremento y el diferencial total. Ya chicos, es lo que tenía para explicarles ahora. Espero que les haya gustado el video y cualquier cosa estamos conversando.